Dios les bendiga, hermanos, en esta noche de parte de la familia Gómez, desde nuestro hogar. Queremos enviar un saludo caluroso a todos los hermanos desde sus hogares. Y quiero compartirles con ustedes un corto pensamiento de la palabra del Señor que está en 1 Samuel capítulo 7, su versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolo hasta abajo de Betá. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y puso por el nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Esta porción que acabamos de leer nos da un ejemplo claro de una situación bien difícil que el pueblo de Israel estaba pasando. Una situación en la cual se habían alejado de su Dios, en la cual habían retornado a su Dios, se habían reconciliado con su Dios. De hecho, estaban orando en esa reconciliación con su Dios cuando el enemigo se levantó de una manera avasalladora. El enemigo vino en forma de un ejército grande representado como nombre los filisteos. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Samuel hizo un sacrificio a Dios, un cordero de leche. Y entonces, en ese momento, Dios respondió a Samuel su oración, tronando con grandes truendos para confundir al ejército enemigo. Y fue así que obtuvo la gran victoria el pueblo de Israel. Y persiguió al enemigo y lo destruyó. Y recuperó todo lo que se había perdido. Todas las ciudades que habían perdido, que anteriormente los filisteos habían conquistado, fueron entregadas otra vez en manos del pueblo de Dios. Hermanos, como evidencia puso Samuel esta roca en medio de estos dos sitios. Dijo Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. La roca o este pensamiento significa roca de socorro, roca de ayuda. Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Si bien hacemos, hermanos, un vistazo bíblico, la roca simboliza a Cristo. Allá en 1 Corintios capítulo 10, su verso 4, dice que la roca era Cristo y la roca fluía agua y seguía al pueblo en el desierto. Para nosotros, hermanos, en esta situación difícil, podemos decir como Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ciertamente en este momento doloroso para algunas personas que han perdido seres familiares, han perdido sus trabajos, han perdido su salud, nosotros seguimos fielmente en el camino del Señor y Dios sigue fielmente soportándonos a nosotros. Podemos decir todos, hermanos, en junta, la familia Gómez: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Shalom. 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 Hola a todos, toda la comunidad latina de la Iglesia Life. Estamos aquí, la familia, reunidos para mandar un cordial un saludo, un abrazo, grandes bendiciones a todos ustedes. ¿Qué les podemos decir? Que la estén pasando bien, a pesar de la situación. Sabemos que el Señor tiene todo bajo control y queremos, por medio de esto, mandarles un caluroso abrazo, un saludo, igual a nuestra familia por ahí en México, que sabemos que esto llegará hasta allá, a Estados Unidos, y bueno, saludarlos toda la familia y que sepan que están en nuestras oraciones y en nuestra mente y los recordamos y los extrañamos. Un saludo y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta noche estamos muy contentos de enviar esta señal desde la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá. Estamos muy gozosos de ver nuestros hermanos que están comenzando a enviar saludos a través de este video. Estamos también gozosos, hermanos, de saber que estamos todos bajo la protección y la poderosa mano de Dios. Sabemos que son días difíciles, pero también sabemos que el Señor cuida de aquellos que confiamos en Él. Quiero invitarlos en esta noche a que leamos unos 2 versículos del libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del 1, el versículo 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor:
Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Queremos también decirle, hermanos, y nuestra iglesia es una iglesia que tiene mucha bendición. Tenemos cantidad de misioneros a nivel del mundo, y la iglesia, el ministerio hispano, tiene misioneros en Colombia y nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero también sabemos que tenemos el compromiso de suplirles a nuestros misioneros en todo el mundo, y también sabemos que tenemos una iglesia que es muy amorosa y que estamos confiando que el Señor proveerá. Hermanos, es una bendición poder hacer en esta noche. Quiero decirles que usted puede dar, ¿verdad? Tenemos el anuncio en el screen. Usted puede ver la forma como usted puede donar a través de eTransfer. El código es 84321. Si no le funciona, usted váyase a la frase que dice Give, ¿verdad? Y en esa área usted puede buscar otros métodos para poder hacer su donación. Desde ya agradecemos su apoyo, su respaldo. Queremos dar las gracias porque vivimos por fe. Sabemos que Dios es el que es nuestro proveedor. Él es nuestro pronto auxilio en cualquiera de nuestras tribulaciones. Si nuestras finanzas no están bien, confiemos en el Señor, hermanos. El Señor proveerá trabajo y Él se lo sacará adelante. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gócese con las alabanzas y el mensaje de la palabra. Dios les bendiga. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Come on, sing it with me. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this
that river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Gloria a Jesús. Sea Dios bendecido, sea Dios glorificado. Le damos las gracias a Dios de estar en su casa. Decía la alabanza que porque Él vive, nosotros también vivimos, y esa es una verdad. Y porque Él vive, ya no hay temor en nosotros. Gloria a Dios. Así que estamos más que contentos de poder estar en la casa del Señor hoy día. Quiero dejarle mis saludos a todas las familias de la iglesia Life en español, y también a todas las personas que los invitan a mirar, a que sea un poquito de lo que se habla acá. Gloria a Jesús, que es la palabra del Señor. Yo no soy muy cibernético, como dicen por ahí, pero he tenido que adaptarme a tener que predicar sin verlos a todos ustedes, pero de verdad que los llevamos en el corazón y queremos con las palabras que Dios ponga en nuestros labios poder alcanzar sus corazones y poder consolar, poder hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra. Así que yo les pido que tengamos y sigamos en esa bendición que Dios nos da. Yo creo que el gozo que Dios nos ha dado, no hay nadie que nos los pueda quitar, porque es un gozo que nos ha dado Dios, y es un gozo totalmente diferente, no como el tiempo momentáneo que el mundo da, sino es el gozo que Dios pone en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Así que el día de hoy queremos compartir la palabra con ustedes, un poquito la palabra del Señor. Quiero también animarlos a los hermanos. Ustedes vieron a la familia, al hermano Gómez, al hermano Jara con sus familias. Si ustedes quieren mandar saludos, también pueden comunicarse con mi hermana Ana y enviárselos a ella, y ella va a estar haciendo el contacto aquí con el pastor Martín, y estaremos mirándonos, aunque sea aquí también salir así en la pantalla y poder saludarnos. Gloria a Jesús. Así de que esperando y sabiendo que todos los que vienen a la iglesia y muchos otros más que son de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos en plenitud de gozo, porque en el Señor una de las cosas más lindas que hay es el gozo que Él produce en cada uno de nosotros. Vamos a estar considerando hoy día la palabra del Señor en el Salmo, uno de los salmos, en el Salmo 103.
y voy a leer solamente el verso 1 y el verso 2 de este salmo por el momento. Posiblemente sigamos un poquito más abajo, pero no estoy tan seguro de ello, todo depende del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias de poder estar aquí y estar compartiendo por estos medios con todos nuestros hermanos y amigos. Señor, yo solo te vuelvo a pedir, como lo hago todas las veces que tenemos que venir aquí, reconozco ser un vaso de barro, Señor, pero sé que la excelencia tuya, tú la pusiste en mí, Señor, para que todos seamos bendecidos por ti, Señor, cuando tu palabra se habla. Dios mío, glorifica tu nombre y alcanza cada corazón, y que tu palabra haga el efecto que tú quieres que haga en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Para introducirme hoy día en lo que queremos hablar, el salmista llegó a algún momento, posiblemente como el que estamos todos nosotros, y de mucha calma, y se puso a pensar en todas las cosas buenas que Dios había hecho por él. Yo creo que nosotros todos deberíamos de pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, continuamente, y darle gracias a Dios por eso y alabar su nombre por esa causa. Una de las cosas que no debemos de hacer nunca es olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado y de dónde Dios nos ha rescatado. Yo sé que posiblemente muchos predicadores estaremos predicando en estos días acerca del problema que está pasando a nivel mundial, pero yo creo que la iglesia del Señor, nosotros conocemos la palabra de Dios, y hoy día quiero hablarle un poquito más a la iglesia. Y si hay amigos que nos están escuchando, yo los invito a que un día también tomen una decisión y vengan a formar parte de lo que es el pueblo de Dios. Amén. Y en estos días yo creo que nosotros tenemos que dejar de quejarnos por la situación que puede haber alrededor, porque yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir esta parte, y si Dios nos ha permitido vivir en este tiempo bajo los acontecimientos que estamos mirando, eso quiere decir que bueno, Dios tiene confianza en nosotros. Él siempre ha confiado en la iglesia del momento, y Él está permitiendo que todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor sigan sucediendo. Pero como decía uno de los hermanos que ustedes vieron en las pantallas, Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios está permitiendo que las cosas pasen porque está escrito en su palabra. Amén. Nosotros tenemos que dejar de quejarnos, de lamentarnos, de estar diciendo cuándo todo esto se va a acabar, cuándo esto se va a terminar, cuándo vamos a volver a la normalidad. ¿Sabe qué? Vamos a disfrutar el tiempo como lo estamos viviendo hoy en día en el Señor. Vamos a gozarnos en Dios en este tiempo, hermano. Como mejor podamos hacerlo en Dios, con tu familia, con las personas cercanas que tengamos, con quien podamos compartir, que sean hermanos, con los buenos pensamientos que puedan venir a nuestras mentes, y compartirlo, aunque sea entre nosotros en los WhatsApp que estamos en grupos, o de la forma que nos podamos comunicar. Pero siempre en gozo, hermanos, porque yo creo que Dios nunca nos va a desamparar. Yo creo que Dios nunca nos va a dar la espalda. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en este tiempo es darle gracias a Dios, porque Él sigue con nosotros. O sea, pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros, hermano. Él nunca nos va a dejar. Él lo prometió, Él se comprometió, y cuando Él se compromete en su palabra, Él lo cumple. Y Él dijo que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Así que el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos que tener temor. Aleluya. Dice, yo estaba mirando aquí al mismo salmista, y en el Salmo 34, quiero leer el Salmo 34 un ratito, y en el Salmo 34, en los versos 4 al 6, lo voy a leer. Él dice, busqué a Yahweh, o busqué a Dios, si usted quiere ponerlo de esta forma, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, desde el día que nosotros hemos comenzado a vivir en Dios,
hermanos, todos, si de verdad le creemos a Dios, si de verdad lo tenemos dentro de nosotros, nuestros temores ya se fueron, hermano. No podemos vivir con temores. Estaba escuchando a un doctor, un científico, y él decía que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, cuando una persona tiene temores, tiene miedo, el miedo nos baja las defensas. Es decir, ¿y qué es lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer? Siempre ha tratado de asustarnos. En todos los tiempos, si usted mira toda la historia completa del pueblo de Israel, si usted mira la historia de la iglesia cristiana, lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer a la iglesia es asustarnos, tratar de mantenernos asustados. Y una de las cosas que ya se terminó en nosotros es el miedo, el temor. El temor a aquellas cosas que de repente no sabemos qué van a pasar o cómo van a ser. Mucha gente dice, no sabemos qué va a pasar mañana. No se preocupe, sigamos confiando en el Señor. Si Dios está con nosotros, Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, lo dice en su palabra. Es decir, los planes de Dios para con nosotros son planes tremendos, terribles. Y nosotros tenemos que confiar en ellos. No es cuestión de que a mí no me gusta esto o a mí no me gusta aquello, no, es cuestión de que nos sometamos a lo que Dios está permitiendo. Él es nuestro Señor, Él va a estar con nosotros, Él sabe que en medio de todo esto usted y yo lo podemos alabar todavía. Él sabe que en medio de todas estas situaciones usted y yo todavía podemos ir donde Él todos los días a buscarlo, a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias, hermanos, porque si usted me está mirando ahí es porque usted está vivo. Si usted me está escuchando, usted está vivo. Y yo estoy seguro que usted ya comió hoy día. Y ha pasado un día lindo con su familia. Y todos hemos pasado un día bueno. Es decir, el Dios de nosotros lo que sabe hacer Él es bendecir y llevarse todos nuestros temores, hermano. Así que mientras nosotros descansemos en Dios, confiemos en Dios, los temores se van a ir. Y vamos a vivir gozándonos todos los días. Este es el tiempo en que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que ser luz. Hay muchas tinieblas al medio, hay mucha gente que no saben qué va a pasar, que están indecisos, que están temerosos, que tienen toda clase de problemas que puedan existir, pero nosotros sabemos y confiamos en el Dios de nosotros y nos tienen que ver confiados, nos tienen que ver como realmente Dios nos hace sentir, aleluya, con esa paz que solamente Dios puede producir en nosotros en medio de cualquier situación que pueda acontecer en estos días. La iglesia del Señor siempre ha brillado y tiene que seguir brillando porque el Dios de nosotros es luz y nosotros somos luz puesta por Dios. La luz de nosotros es la luz de Dios, hermanos, en este mundo. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que brillar. No podemos dejar que el enemigo nos opaque, que las circunstancias nos hagan pensar cosas negativas. No, tenemos que ser 100% positivos en Dios, es decir, saber que Él está con nosotros. Él está al lado tuyo y Él está al lado mío. Aleluya. Y decía el salmista que cuando buscó a Dios, Él lo libró de todos sus temores. Y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Por eso estamos diciendo que el Dios nuestro es luz. Y los que miran a Él, lo van a mirar a través de nosotros. Cuando ellos vean la luz que tú emites, la luz que nosotros emitimos en medio del lugar donde nos encontremos. Los que todavía están trabajando en sus trabajos no van a estar apoyando a la gente que se queja por la situación que hay, sino todo lo contrario, simplemente mostrar su tranquilidad, su calma, su paz ante la situación que se está presentando. Los que no podemos ir a trabajar más por el momento, en nuestros hogares vamos a estar contentos y felices, porque estoy escuchando que hay muchos lugares donde están produciéndose hasta divorcios, porque nunca una pareja había estado tanto tiempo juntos, y ahora están teniendo una serie de problemas, se están empezando a conocer de nuevo y parece que no se gustan mucho. Pero tenemos la casa del Señor, la iglesia, la familia de Dios, tiene que ser como las familias que vimos hoy día en las camas, felices y contentos en medio de toda la situación que haya. Seguimos agradecidos con Dios y sabemos que hasta aquí Dios nos sigue ayudando. Y mañana nos va a seguir ayudando. Y pasado nos va a seguir ayudando porque Él lo ha prometido. Y así que el mensaje para nosotros hoy día es que confiemos en Dios y que le demos gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros todos los días. No de vez en cuando, todos los días.
Todos los días. Dice que todos los días usted se levanta y cuando usted se levanta usted dice, gracias Señor porque esta mañana ya recibí tus misericordias nuevas. Todas las mañanas las misericordias del Señor para nosotros son nuevecitas. Es decir, cada día nos renueva sus misericordias. Y decía Jeremías que si no fuera por las misericordias de Dios, ya hubiéramos perecido. Es decir, las misericordias de Dios están con nosotros todos los días. Son nuevas cada mañana. Y les digo algo más, de verdad, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Así que, hermano, nosotros no tenemos que temer. Por eso es que los temores se tienen que ir de nosotros. Las angustias se tienen que ir. Miren lo que dice acá, verso 5. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que buscan a Dios, los que miran a Dios en ti, en mí, no van a ser avergonzados. Pero el verso 6 dice, este pobre, dice el salmista, él mismo se identifica como un hombre pobre, y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Dios, le oyó Elohim, le oyó Adonai. Todo eso es Dios, 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 Dios. Dios nos escuchó y me libró, dice, y lo libró de todas sus angustias. O sea, mire hermano, yo creo que nosotros los que vivimos en el Señor no tenemos que vivir angustiados ni temerosos. Yo creo que Dios nos está bendiciendo en medio de todo esto. Yo creo que Dios nos está cuidando en medio de toda la situación. Y yo creo que Dios quiere que en este tiempo que tenemos nos consagremos a Él. Este tiempo que está pasando, nos pongamos a pensar en las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos lo que Dios ha hecho por ti, por mí. Nos acordemos de todas las veces que parecía que las cosas se terminaban, pero no. Dios estaba ahí con nosotros para convertir nuestro lamento en baile. ¿Ah? ¿Cuántas derrotas nuestras Dios las ha convertido en victoria? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que parecía que ya no había solución, pero para el Dios de nosotros no hay nada que sea imposible? Él es tremendamente grande y tremendamente amoroso. Él mismo es el que nos dice en su palabra, aleluya, y nos habla que si Él mismo no nos ha dado, por causa del amor que nos tiene a nosotros, a su propio Hijo, a que muera por nosotros, para que con su sangre lave nuestros pecados, para que con su Espíritu nos separe para Él. Imagínense, dice, ¿cómo no nos dará con eso también todas las cosas, las demás cosas que le podamos pedir o que tengamos de necesidad? Él conoce nuestras necesidades. Pero tenemos que recapacitar en algo. Y es esto. Esta vida que tenemos sobre esta tierra ahora es una vida corta, pero es parte de la vida del creyente. Siempre lo digo yo, la vida nuestra un día se tiene que terminar sobre esta tierra. Es decir, esta carne, esta tierra va a volver a la tierra. Pero Él nos ha dicho, y entonces nosotros tenemos que creer a su palabra, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son promesas de Dios, es palabra de Dios, es lo que Él está diciéndonos a nosotros. Si tú crees en mí, aunque tú estés muerto, tú estás vivo en realidad. Es decir, Él tiene unos planes tremendos para con nosotros, terriblemente buenos. Y nosotros tenemos que entender aquello. Usted y yo hemos tenido una experiencia que poca gente tiene. Y si alguien me está escuchando que es amigo, yo le digo, piense en esto. El autor de estos salmos, uno de los autores de estos salmos, pero el autor de estos salmos, los que he leído, él estaba pastoreando ovejas. Él era pastor de ovejas. Él era el menor de 8 hermanos. Es decir, tenía 7 hermanos más y él era el menor de todos. Un día estaba cuidando sus ovejas y yo no sé si eso le pasó a usted, pero eso me pasó a mí.
Y cuando él estaba cuidando sus ovejas, podría ser que estuviera pensando en muchas cosas, menos en que Dios estaba pensando en él. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez hemos recapacitado, hemos meditado en esto un poquito. Y mientras él está haciendo eso, uno de los que conocen a su papá o trabajan para su papá llega donde él está con sus ovejas y le dice: tu papá te llama, quiere que vayas a la casa. Y él le dice: ¿por qué tengo que ir a la casa? ¿Cuál es la necesidad que hay que yo vaya a la casa? Y a qué le debe haber dicho: es que el profeta Samuel está en casa y dice que no van a hacer el sacrificio hasta que tú no llegues a la casa. Yo creo que eso le tiene que haber sorprendido a David, un joven, el menor de 8 hermanos, tratando con las ovejas. En su cabeza de él, por ningún lado, en ningún momento se le había ocurrido que él iba a ser el rey de Israel. ¿Se imaginan, hermanos? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en todo esto. Y fue, y cuando llegó, dice que el profeta, cuando lo vio, dice que Dios le dijo al profeta que él es el que yo he escogido. Y antes de eso Dios le había explicado algo al profeta, que Dios no mira nuestra apariencia, sino que Dios está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Cuando usted habla con Dios, Dios no le está mirando a usted los zapatos, ni le está mirando la ropa que lleva encima, le está mirando el corazón con el que usted y yo estamos dirigiéndonos hacia Él. Eso es algo que a Dios le gusta hacer, porque es ahí donde nosotros estamos totalmente descubiertos delante de Dios. Y dice de que en aquel momento, entonces Samuel vino y derramó el aceite de la unción sobre este joven llamado David. Y el Espíritu de Dios vino sobre David, y desde ese momento la vida de David cambió por completo. Yo no sé si eso te pasó a ti o no, pero yo me acuerdo que yo nunca había pensado en pararme en un púlpito a predicar la palabra de mi Señor. Lo que menos había pensado yo era que un día yo iba a conocer al Dios que hizo el universo entero. Yo nunca había pensado que un día iba a tener contacto a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo con un Dios que ha hecho el universo entero, hermano. Y que yo, el hombre que nunca esperaba nada como eso, que ni siquiera por ninguna parte en mi cabeza había pasado el que algún día me iba a parar al frente de una iglesia y decir, o que me dijeran pastor. ¿Ah? Pero cuando vengo al Señor, cuando me convierto a Él, cuando empiezo a trabajar con Él, cuando Él empieza a trabajar conmigo, Él me empieza a enseñar. Y empiezo a aprender de su palabra, y su palabra me dice: porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo que no es, para avergonzar a lo que es decir, los que piensan que tú no puedes hacer nada, que tú nunca vas a llegar, que tú nunca vas a tener éxito, cuando te miran y te menosprecian, van a ser sorprendidos, porque Dios te va a dar capacidades. Ya nos dio capacidades. Él nos ha dado unos regalos tremendos que nos han hecho personas diferentes, distintas, porque las mentes de nosotros trabajan distinto, trabajan conforme a la voluntad de Dios, porque su palabra ahora está en nuestros corazones. Usted ha tenido el privilegio de conocer al Creador del universo. Imagínese. ¿Sabe qué más? El Creador del universo es su papá. Usted le puede decir papi. Ese Dios que tenemos nosotros, qué grande que es, hermano. Y usted es su hijo, su hija.
Él tiene cuidado de nosotros. Él mismo nos dice, si sus padres siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Todopoderoso, tiene cuidado de nosotros y propósitos especiales con nosotros? ¿Por qué no ponernos en las manos de Él completamente? En estos días tenemos que llenarnos de Él. En estos días tenemos que entender. La palabra de Él dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesucristo. Y después sigue hablando y dice: en el mundo donde estamos tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el que ha vencido al mundo camina con nosotros. ¿Se imagina usted, hermano? Qué calma, qué tranquilidad, qué felicidad que usted tiene que sentir, que yo tengo que sentir. Yo me sentía contento hoy día cuando tenía que venir para acá. Yo dije, tengo que ir a predicar. Y miren, llegué aquí y se me perdió hasta la hoja que traía para predicar. Le estoy predicando de lo que me puedo recordar, de lo que apunté. Y es algo tremendo ponernos a pensar en todo esto. ¿Saben? Yo no voy a negar algo hoy día. Sí es verdad. Yo creo que sí es verdad. Yo no puedo negar esto, porque yo creo que las Escrituras todos ustedes la conocen. Y en verdad estamos en principio de dolores. Pero el principio de dolores quiere decir que ya viene el gozo, que ya viene nuestro Señor. Hay mucha gente que está esperando irse simplemente al cielo, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a reinar por 1000 años sobre esta tierra y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. Aleluya. Yo no sé si usted entiende esto. Por eso es que estábamos trayendo el caso de David, que él nunca pensó en llegar a ser rey. Usted y yo, todos los que han creído en Jesucristo, los que nos vamos a mantener fieles hasta el fin, con las fuerzas que Él nos da, porque el espíritu que empezó a visitar a David es el mismo espíritu que está en nosotros, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que alimentarlo. Es decir, el espíritu nuestro tiene que ser alimentado continuamente, el hombre interior que está en nosotros tiene que ser continuamente alimentado. Tenemos que ir a la presencia de nuestro Señor, tenemos que hablar con Él más continuamente. Ahora muchos de nosotros, no voy a decir que todos, pero muchos de nosotros tenemos un poco más de tiempo para dedicarle al Señor. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar la manera de acercarnos a Él. Su palabra dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca también más a nosotros. Cuanto más nos acercamos a Él, Él más se acerca a nosotros. Cuando usted más se va calentando en el Señor lo va a calentar a usted más todavía. Y vamos a tener revelación. El libro de los Hechos, cuando Pedro le habla a toda aquella gente que están escandalizados porque los ven a ellos que se mueven como que si estuvieran ebrios, porque el Espíritu de Dios había venido sobre ellos, sobre todos los que habían estado esperando la venida de la promesa, porque lo que Dios promete lo cumple. Y Él cumplió, les dijo que se quedaran allá en el aposento alto, que no salieran, que no se fueran a ningún lugar, porque el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, el Consolador, el que está ahora en todos nosotros, y que tenemos que mantenernos calientes en Él, hermano. Tenemos que buscar que dejar que ese Espíritu nos dirija realmente, pero en la profecía, en la revelación que Pedro le da a la gente, la explicación que Pedro le da a la gente, les dice, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y que dijo que en los postreros días, hay mucha gente que creen que porque es cierto que la palabra dice que en los postreros días el amor de muchos se iba a enfriar. Eso es cierto, que la maldad se va a multiplicar, es cierto, está escrito. Pero también dice que cuando la maldad y el pecado sobreabundó, la gracia de Dios fue todavía más grande. Es más grande para nosotros. El Espíritu de Dios se va a mover en nosotros de una forma tremenda y terrible. Pero nosotros nos tenemos que preparar para que ese Espíritu, aleluya, de Dios, esté de verdad, que donde usted camine,
que donde usted y yo vayamos, la gente pueda sentir algo diferente, la gente pueda percibir algo raro, algo extraño. Porque cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, la unción de Dios está en nosotros. Somos gente que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por esto. Este es un regalazo que nos ha hecho Dios a todos. Un regalo tremendo. A veces nosotros estamos cuidando la casa y la queremos tener la casa bien limpiecita. Está bien. Usted quiere tener su carro limpiecito, cuide su carro. Pero el regalo que Dios nos ha hecho, hermano, es tremendo. Su Espíritu Santo está en nosotros. Dice que no debemos de entristecerlo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. O sea, no nos ensuciemos, cuidemos el Espíritu que está en nosotros. No vamos a esperar hasta los últimos minutos para hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo ahora porque las cosas que vienen, para lo que viene más adelante, porque es principio de dolores, la iglesia del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No podemos ser una iglesia vacía, tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que no nos dejemos dirigir por un montón de charlatanes, sino que nos dejemos dirigir por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Dice Pedro que en los postreros días, en estos días finales, nuestros jóvenes tendrían visiones, tendrían sueños, los ancianos también. Es decir, van a haber manifestaciones del Espíritu Santo en estos últimos días tremendas, a través de los dones, a través del poder magnífico de Dios. Y los que tenemos el Espíritu Santo vamos a poder discernir lo que está viniendo de Dios y lo que no, porque muchos engañadores van a aparecer. Mucha gente va a apostatar de la fe, van a tener miedo porque nunca fortalecieron el don de Dios que está en nosotros. Por eso es que Pablo le tuvo que decir a Timoteo: aviva el don del Espíritu que está en ti. Hermano, el don del Espíritu está en nosotros. Avívelo. No se duerma. No es tiempo de pasarla en la televisión. No es tiempo de pasarla haciendo un montón de cosas y se nos acaba el día y no nos hemos ni siquiera presentado con Dios. No dejemos que el enemigo nos distraiga con un montón de cosas. Es tiempo. Si Dios nos ha dado tiempo, entonces aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Pero en el Señor hay gozo, en el Señor hay bendición. Pero no nos descuidemos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. No podemos descuidarlo de ninguna manera. Tenemos que poner atención a esto. Tenemos que ser personas responsables delante de Dios. Se requiere que los administradores de Dios seamos responsables con lo que Dios nos da. Dios te ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos da la oportunidad de poder predicar esta palabra. Dios nos da la oportunidad que a través de su Espíritu Santo, en donde quiera que vayamos, podamos brillar. No porque somos súper buenos, sino porque Él está en nosotros. Acuérdate que eres vaso de barro. Acuérdate que ninguno de nosotros es algo súper especial por sí mismo. Somos especiales por causa de Dios, por causa de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Avivemos lo que está en nosotros de Dios. No nos distraigamos por otros lados. Vamos a buscar a Dios de verdad. Vamos a buscar la manera de acercarnos a Dios. Quizás no nos podemos congregar hoy día. Quizás no nos vamos a poder congregar unas cuantas semanas más. Pero ahí en casa, donde estemos, saquemos tiempo para el Señor. Vamos a buscar las maneras de instruirnos en Dios de la mejor manera que sea posible. Yo les insto a todos los hermanos en Cristo a que este tiempo lo aprovechemos en el Señor. Porque yo te digo una cosa, hermano, hermana, Dios está con nosotros. Él jamás nos va a dar la espalda. Jamás nos va a dejar. Gocémonos en Dios. Gocémonos en la bendición de Dios. No reclamemos más. Aceptemos las cosas como están llegando, pero gocémonos en aquel que está con nosotros todos los días. No dejes de alabar a Dios. Dice en el salmista, perdonen que abra un ratito la Biblia, solamente voy a leerles esto y ahí terminé. Ya, tengo tiempo todavía, se los puedo leer esto un ratito. Miren, cuando el salmista habla acerca de no olvidar ninguno de sus beneficios, dice, ninguna de las cosas en las cuales Dios te ha beneficiado. Y sigue hablando,
Él es el que perdona todas tus iniquidades. El Señor nos perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas nuestras dolencias, Él es nuestro sanador, hermano. Imagínense, el que rescata del hoyo tu vida. Hablábamos de estar hundidos, no importa dónde estemos. Cuando miramos al Señor, como dijo David que en el otro salmo, en el 34, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó. Pues Jehová siempre nos oye cuando hablamos, cuando gritamos, cuando clamamos a Él. Por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y entonces, Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oye, lo voy a dejar ahí. Estamos coronados de favores de Dios. Oiga, hermano, tenemos que darle gracias. Tenemos que ponernos de rodillas y decirle, Señor, gracias. Y si quiere, se pasa usted una hora ahí diciéndole, Señor, gracias, y gracias, y gracias. Y cada vez que el Espíritu le recuerde algo nuevo, dele gracias por aquello. Dele gracias por esa bendición. Dele gracias por esa ocasión en que Dios lo sacó adelante. Sígale dándole gracias a Dios y dándole gracias a Dios y bendiciendo el nombre del Señor. Y usted va a ver lo que va a pasar en nuestras vidas. Es tiempo de darle gracias. Es tiempo de darle gracias al Señor. Es tiempo de bendecir el nombre del Señor, hermano. No nos olvidemos que tenemos que hacerlo. No es todo pedirle, Señor, acaba con esto. Señor, que ya esto se termine. Señor, que ya esto pare. Señor, que mira acá, que mira allá, que mira fulano, que mira sultano. Dele gloria a Dios. Alabemos el nombre del Señor. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de glorificar al Señor. Es tiempo de darle gracias a Dios por cada hijo que tenemos. Por cada nieto que nos ha dado. Es decir, por todos los favores que nos ha coronado el Señor. Hay que darle gracias. Vivir agradecidos a Dios. No es cuestión de esperar el día de acción de gracias, no. Todos los días hay que darle gracias a Dios. Todos los días la misericordia de Dios bajan, nuevas para nosotros. Pues todos los días tenemos que darle gracias al Señor. Hermanos, guardémonos, cuídense, no se deje distraer. El enemigo que tenemos anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. Nosotros, la iglesia, no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos dejar que nada nos intimide, porque con Él, con el Señor, se acaban los temores y estamos en Él. Así que, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que toda esta semana sea una semana de bendición más grande todavía que la que ya fue la semana que pasó. Que cada día Dios te haga brillar donde quiera que estés, que Dios sature tu mente de Él, que nos haga sabios a todos y que aumente la fe de todo el pueblo. Y oremos por eso, para que Dios nos aumente a todos la fe. Y no nos olvidemos de dar gloria y honra a su nombre todos los días de nuestras vidas. Dios bendiga a todos.